Hoy no solo te voy a hablar de un hombre o de un actor, te voy a hablar de una leyenda que marcó a generaciones completas y que detrás de cámaras era el mejor hombre que pudo haber existido, Paul Walker. El día más triste que vivió Hollywood. Murió haciendo algo bueno, en camino de regreso de un evento de caridad. Y eso lo dice todo sobre quién era Paul Walker. 30 de noviembre de 2013, en Valencia, California, un grupo de personas acaba de terminar un evento de caridad. Habían recaudado juguetes y dinero para las víctimas de un tifón en Filipinas. Paul Walker se despidió de todos. Se subió al asiento de copiloto de un Porsche Carrera GT. Su amigo Roger Rodas arrancó el motor. 4 minutos después, el mundo perdía a uno de sus actores más queridos. Pero esta no es la historia de cómo murió Paul Walker. Esta es la historia de cómo vivió. Y cuando la conozcas completa, te vas a dar cuenta de que Fast and Furious fue lo menos interesante en su vida. Su abuelo sobrevivió al ataque de Pearl Harbor. Su otro abuelo comandaba tanques bajo las órdenes de Patton. Paul Walker venía de una familia que no se rinde. 12 de septiembre de 1973, Glendale, California. Paul Walker IV nació en una familia profundamente religiosa y trabajadora. Su padre, Paul Walker III, es contratista. Su madre, Cheryl, fue modelo. Es el mayor de 5 hermanos. Sus abuelos son de otra generación. Uno sobrevivió al ataque japonés de Pearl Harbor. El otro comandó un escuadrón de tanques bajo las órdenes del general George Patton, en la compañía italiana de la Segunda Guerra Mundial. Paul Walker lleva en los genes algo que el dinero no puede comprar: carácter. Crece en Glendale y después en el Valle de San Fernando, una familia mormona, valores conservadores y disciplina. Un niño que aprende desde chico que lo que eres vale más de lo que tienes. Aparece su primer comercial de televisión cuando todavía usa pañales, literalmente. Era el bebé del anuncio de Pampers. No exageramos, Paul Walker empezó su carrera en la tele antes de aprender a caminar. Estudia en la Village Christian School. Se graduó en 1991 y entonces hace algo que sorprende a todos los que ya lo ven como un futuro actor de Hollywood. Se inscribe en biología marina. Su ídolo no es un actor ni un piloto de carreras, es Jacques Cousteau, el explorador francés del océano. Paul Walker quería estudiar tiburones, quería entender el fondo del mar y quería saber lo que hay debajo de la superficie. Y eso sin saberlo es la metáfora perfecta de quién era él como persona. Siempre más profundo de lo que aparentaba desde afuera. Estudió biología marina, quería ser científico del océano. Hollywood lo llamó primero, pero el océano nunca lo soltó. A pesar de sus estudios, la cámara siguió llamando. Paul tomó roles pequeños en televisión durante los 90, series, películas de bajo presupuesto, papeles de reparto. En el 98 llega su primer momento frente a una audiencia real, Pleasantville, junto a Reese Witherspoon. En el 99, Varsity Blues. Era el tipo guapo de Hollywood, rubio, ojos azules, mandíbula perfecta, el estereotipo que la industria ama, y que puede destruir a un actor si no tiene nada más. Pero Paul Walker tenía mucho más. Algunas personas dicen que debes ir a las fiestas y los antros. Yo los miro y les digo, tú no quieres tener contacto con esa gente. Mira lo que pasó con River Phoenix. Si te dejas atrapar en eso, te destruye. Hollywood es basura. Esta era su filosofía de vida, y la vivió hasta el final. En el 2001, el director Rob Cohen estaba buscando al protagonista de una película sobre carreras de autos ilegales en Los Ángeles. La película está inspirada en un artículo sobre las carreras nocturnas japonesas en las calles de la ciudad. El personaje, Brian O'Connor, un policía encubierto que se infiltra en el mundo del street racing y termina eligiendo la familia de los corredores sobre su propia institución. El papel fue escrito para alguien con el carisma de un héroe de acción y la profundidad de alguien que realmente entiende la lealtad. Era, sin saberlo, el papel de Paul Walker. El primer Fast and Furious costó 38 millones, recaudó 207 millones y sin querer le presentó el JDM al mundo entero. The Fast and Furious se estrena en junio de 2001. Nadie espera que sea un éxito masivo. El estudio lo ve como una película de acción sólida, entretenida, con presupuesto moderado. Pero ocurre algo que nadie predijo. La película no solo entretiene, cambia el mundo de los autos para siempre. Por primera vez en la historia del cine del mainstream, los autos japoneses son los protagonistas. El Supra naranja que utiliza Toretto para huir, el Mitsubishi Eclipse verde de Brian, el Nissan Skyline R34 y el Mazda RX-7. Una generación entera de jóvenes latinoamericanos, europeos, asiáticos vio esa película y decidió que quería un Honda Civic modificado.
cultura JDM, que hasta en ese momento era un secreto de los entendidos, explotó globalmente. Las ventas de piezas de modificación se dispararon, los foros de internet sobre tuning se llenaron de nuevos miembros, el JDM dejó de ser un nicho y se convirtió en un movimiento cultural. Y Paul Walker era la cara de todo eso. Y un dato importante, el guión de Fast and Furious estaba basado en el artículo del 98 sobre el Midnight Club, las carreras nocturnas del One Gang, pero lo que muchos no saben es esto. Paul Walker no estaba actuando su amor por los autos, era completamente real. Mientras filmaba Fast and Furious aprendió a manejar de verdad. Tomó clases de manejo de precisión y comprendió la mecánica de los autos que conducía. Y cuando las cámaras se apagaban, seguía siendo el mismo petrolhead, apasionado que había descubierto los autos japoneses y ya no podía ignorarlos. Tenía un Skyline R34 GTR en su garaje, mucho antes de que Brian O'Connor lo manejara en la película. Y no era un personaje, era él. Paul Walker no era Brian O'Connor, Brian O'Connor era Paul Walker. Porque mucho antes de que el personaje existiera en pantalla, Paul Walker ya era exactamente ese tipo, el chico rubio de California que se había enamorado perdidamente de los autos japoneses. En su garaje personal tenía un Nissan Skyline GTR R34 V-Spec, el Godzilla, el auto que la película hizo famoso en Occidente. Tenía también un Nissan Skyline R34 V-Spec 2, dos de los autos más buscados y más cotizados de la historia del JDM, un BMW M3E92, preparado para carreras de Time Attack, en el que él mismo compitió en la serie Redline Time Attack, varios Porsche 911 GT3 RS, con marcas visibles de su uso en la pista. No coleccionaba para tenerlos guardados, los usaba. Paul Walker creía que un auto existe para ser conducido hasta su límite. Fundó Always Evolving, su propio taller especializado de preparación de autos de alto rendimiento en Valencia, California. No era un taller de celebridades con su nombre en la puerta, era un taller real, donde Paul aparecía a trabajar con sus propias manos. Compitió en carreras, no como invitado de honor, ni en exhibiciones, en carreras de verdad, contra gente que llevaba años preparándose. Si un día la velocidad me mata, no llores, porque estaba sonriendo. Esa frase no es del guión de una película. Es de Paul Walker hablando en su vida real, y tiene un peso diferente sabiendo lo que sabemos hoy en día. Mientras filmaba Fast and Furious, en sus días libres salía al mar a taguear tiburones blancos para National Geographic. Ese era Paul Walker que Hollywood no te mostraba. La mayoría de la gente cree que conocía a Paul Walker, el actor guapo, el héroe de acción, el chico de Fast and Furious. Pero había otro Paul Walker que muy pocos vieron, el biólogo marino. Paul Walker nunca abandonó su amor por el océano. En sus días libres, entre filmaciones, en lugar de irse de vacaciones o asistir a fiestas de Hollywood, se unía a expediciones científicas. Fue parte de Expedition Great White para National Geographic, donde pasaba días en el mar capturando y etiquetando tiburones blancos frente a las costas de México. Hay cosas en el océano que son más extrañas que en el espacio, y parece que cada otro día hay un nuevo descubrimiento. El Dr. Michael Domeyer, biólogo marino con quien trabajó durante años, dijo que Walker era uno de los participantes más serios y comprometidos que había conocido. 3 semanas antes de morir, seguía filmando un especial de Shark Week con el mismo equipo, el humanitario. En enero de 2010, un terremoto devastador golpeó Haití. Paul Walker no escribió un cheque, no hizo un comunicado de prensa, no publicó en redes sociales. Organizó un equipo de rescate y se subió en un avión. Fue uno de los primeros en llegar en las zonas más afectadas. Cargó bolsas médicas, ayudó a construir refugios, visitó orfanatos y campos de refugiados. Lo que vio en Haití lo cambió para siempre. Vio la brecha entre los recursos disponibles y lo que realmente necesitaba en una emergencia. Y así nació Reach Out Worldwide, su organización de ayuda humanitaria. Paul no era quien simplemente firmaba cheques y prestara su nombre a una organización. Era el corazón y alma de Reach Out Worldwide. Era el primero en llegar y el último en salir. Lideraba con el ejemplo. Después de Haití fue a Chile, en el terremoto de 8.8 grados. Fue a Alabama tras los tornados. Y el día 30 de noviembre de 2013, el día que murió, acababa de salir de un evento de Reach Out Worldwide, recaudando fondos para las víctimas del tifón de Filipinas. Murió haciendo algo bueno, como siempre. Paul Walker tuvo una hija, Meadow Rain Walker, nacida el 28 de enero del 98. Vivió con su madre en Hawái durante sus primeros años. En 2011, Meadow se mudó a California para vivir con su papá. Tuvieron 2 años juntos antes de que todo terminara. Vin Diesel, el compañero de Paul de la franquicia, es el padrino de Meadow. En el sitio del accidente, 2 días después de la tragedia, Diesel le habló a la multitud que había llegado a llorar juntos. Si él pudiera ver por sí mismo que todos ustedes se mostraron aquí,
para mostrarle amor a mi hermano en este momento difícil y que su familia puede ver todo ese amor, él estaría muy feliz. Meadow Walker tiene hoy 26 años. Fundó Paul Walker Foundation para continuar con el trabajo humanitario de su padre. En Instagram, cada 12 de septiembre le escribe: "Feliz cumpleaños, papá. Te amo infinitamente y te extraño cada día". Y el 30 de noviembre de cada año, aniversario de su muerte, publica fotos de ellos dos juntos con las palabras: "12 años sin ti, te amo para siempre". See You Again llegó al número 1 de Billboard Hot 100 durante 12 semanas. Fue escrita para despedir a un actor en una película de autos, y se convirtió en el tema de duelo más escuchado de la década. Paul Walker estaba filmando Fast and Furious 7 cuando murió. El estudio tuvo que tomar una de las decisiones más delicadas de la historia del cine: ¿cómo terminas una película cuando pierdes a tu protagonista? Sus hermanos Cody y Caleb se convirtieron en dobles para completar las escenas que faltaban. El equipo de efectos visuales trabajó durante meses para integrar digitalmente la imagen de Paul a las escenas finales. Para el final de la película, el estudio le encargó una canción a Wiz Khalifa y Charlie Puth, See You Again. La canción pasó 12 semanas no consecutivas en el número 1 de Billboard Hot 100. Recibió 3 nominaciones de Grammy. Pero lo que más importa no es el éxito comercial. Lo que importa es lo que pasó en salas de cine del mundo entero cuando la película terminó. Hay una escena: 2 autos en una carretera abierta, corriendo al lado del otro. Brian O'Connor y Dominic Toretto, y en un momento, Brian toma el desvío y Toretto sigue derecho. Sus caminos se separan para siempre. En cines de todo el mundo, personas que habían visto todas las películas de la franquicia, que conocían los autos, que sabían los diálogos de memoria, lloraron como niños. No lloraban por Brian O'Connor, lloraban por Paul. El mundo lo conocía como actor. Los que lo conocieron de verdad decían que ser actor era lo menos importante de quién era. ¿Qué queda de Paul Walker? Quedó la cultura JDM que explotó globalmente, en parte gracias a él. Los Supra naranja, los Skyline R34, los stickers de NOS, una generación entera que descubrió el amor por los autos japoneses a través de una pantalla. Queda Reach Out Worldwide, que sigue operando y respondiendo a desastres naturales en nombre suyo. Queda la Paul Walker Foundation, fundada por Meadow, que otorga becas y apoya a causas oceánicas y de ayuda humanitaria. Queda See You Again, que sigue sonando en radios, en listas de reproducción, en bodas y en funerales, de personas que encontraron esa canción algo que va mucho más allá de una película. Queda la pregunta que nadie puede responder: ¿cuánto más hubiera dado este hombre si hubiera tenido más tiempo? Porque Paul Walker no era solo un actor famoso, con autos bonitos. Era el tipo que estudiaba tiburones en sus vacaciones, que organizaba equipos de rescate en desastres mientras sus colegas de Hollywood publicaban fotos en Cannes, que tenía un taller real, con mecánicos reales, porque quería entender de verdad lo que hacía. Cuando pones algo bueno en el mundo, es sorprendente lo que puede lograrse. Puso muchas cosas buenas en el mundo, y eso todavía está presente. Cada vez que alguien ve Fast and Furious hoy, cree que está viendo una película de acción, pero lo que realmente está viendo es el retrato accidental de un hombre real. Un hombre que amaba los autos de verdad, que quería entender el océano, que cuando vio sufrimiento en Haití, no esperó que alguien más actuara. Un padre que no tuvo suficiente tiempo con su hija, una hija que le sigue escribiendo cada año, cada cumpleaños y cada noviembre. Paul Walker era más interesante sin cámara que con cámara. Y eso es algo increíblemente raro en Hollywood. Si este video te movió algo, déjalo en los comentarios. Y si conociste a Paul Walker solo a través de las películas, espero que hoy lo hayas conocido de verdad. Suscríbete si quieres más historias como esta. Cada semana traemos la historia real de los grandes nombres del automovilismo y en la cultura motor. El siguiente video va a tratar sobre la historia del drift, así que no te lo pierdas. Y yo soy Puco y esto es Puco Motorsport. Por Paul, por el océano y por los autos que amaba.